Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, viernes 22 de abril, con bastantes cuestiones de comentar. Ya estaréis viendo en pantalla el medio Lo País. Partido Popular y Vox que estrenan gobierno con bajada de impuestos y críticas de la oposición por amenazar derechos y libertades, y que las izquierdas han firmado un manifiesto en contra del gobierno de Castilla y León. La izquierda que sigue sin respetar el resultado en las urnas o de las urnas, la izquierda que sigue sin respetar ese acuerdo entre Partido Popular y Vox en Castilla y León, que vamos a comentar. Una de las primeras medidas que se han adoptado, que es una sustancial bajada de impuestos, que va a venir muy bien viendo la situación de ruina absoluta y de inflación absoluta que está provocando el nefasto gobierno de Pedro Sánchez. Pues la izquierda completamente en contra de todo, en contra de la bajada de impuestos, en contra de este sensato gobierno, y también aquí hablando de amenazar, ¿no?, derechos y libertades. Como digo, la izquierda, la extrema izquierda, todas las formaciones políticas contrarias a este gobierno, y también, por supuesto, el gobierno central, que sigue sin asimilar que, por supuesto, Vox es un partido de gobierno y que además este va a ser el primero de muchos gobiernos de los que Vox va a formar parte, y va a conseguir o va a permitir que este país tenga una mínima recuperación, un mínimo futuro y una mínima decencia ante las destrucciones absolutas, principalmente de la izquierda, del Partido Socialista, que solamente saben provocar ruina, miseria y destrucción, pero también para que el Partido Popular no se baje los pantalones y no sean unos cobardes, sobre todo a nivel de políticas ideológicas. Bueno, nos explicaba Juan García Gallardo en Twitter el acuerdo económico llegado ayer. Hoy hemos dado a conocer los ejes del plan anticrisis, son 470 millones de euros, y es un orgullo anunciar que la rebaja de impuestos, las ayudas a la natalidad y el apoyo al campo serán protagonistas, y Vox dice en campaña y cumple en el gobierno. Ya sabéis que una de las banderas que llevaba Vox en la campaña electoral, en su programa, era precisamente la bajada de impuestos, junto con el recorte del gasto político, del gasto público superfluo, que ya empezó a los grupos en las Cortes de Castilla y León. También la financiación a los sindivagos corruptos, la natalidad también iba a ser muy importante, a las familias se les iba a poner en el foco de las políticas, y también, por supuesto, las ayudas al campo, al mundo rural y a las actividades económicas del sector primario. Cuestiones, ejes, puntos básicos que, por supuesto, lleva a Vox en su programa. Nos dice García Gallardo que también vamos a destinar 45 millones de euros a las familias en situación más desfavorable, como ya he comentado, la familia que tiene que volver a estar en el centro de nuestras políticas. Y en tercer lugar, se van a devolver durante 3 meses las tasas de titularidad autonómica al transporte de carretera, tan golpeado por la subida de los carburantes. Ya sabéis, los transportistas completamente demonizados, arruinados por culpa de la nefasta gestión del gobierno de Pedro Sánchez. El nefasto gobierno de Pedro Sánchez no quiere adoptar ninguna medida económica, no quiere aliviar la presión fiscal de los españoles, no quiere bajar impuestos, porque a ver luego cómo le pagan 20.000 millones de euros para Irene Montero y sus chochocharlas, o a sindivagos y a medios de comunicación, porque ya sabéis que en este país los impuestos van para deuda pública, para chochocharlas, para medios de comunicación y para subvenciones. Es principalmente a lo que se destina, al despilfarro millonario, como además vamos a ver un montón de ejemplos en este vídeo, ¿no? Por lo tanto, el gobierno autonómico de Castilla y León, que hace lo que puede para ayudar, como digo, a esos transportistas tan perjudicados. También lo decía Voz Populi, Partido Popular y Vox, que se estrenan con ese plan anticrisis de 470 millones de euros. Tenemos rebajas en el IRPF, en el tramo autonómico, que ya van a ser uno de los tramos autonómicos más bajos que hay en toda España, la mayor bajada de impuestos de la historia de la comunidad. También rebajas fiscales para el medio rural de 15 millones de euros, casi 300.000 beneficiarios, lo de las tasas de titularidad autonómica al colectivo de transportes durante 3 meses, y también esos 45 millones de euros en ayudas para esas familias vulnerables en coordinación con las corporaciones locales. Por lo tanto, eso es un gobierno sensato, eso es un gobierno de sentido común que está empezando a andar, que no llevan ni 3 días oficializado ni formado, adoptando unas medidas económicas muy sensatas, ¿no?, para revertir, como digo, la nefasta situación económica provocado por el nefasto gobierno que tenemos en Moncloa. Y ahora vamos a ver las diferencias entre un gobierno sensato, como es lo que tenemos en Castilla y León, con, por ejemplo, el gobierno central de Pedro Sánchez, que simplemente hay que entrar en un medio de comunicación y ver 3 noticias. En primer lugar, Sánchez financia con 327.000 euros a Podemos a través de la fundación que dirige Monedero. Por lo tanto, Pedro Sánchez, que sigue despilfarrando el dinero en gilipolleces, sigue regando con subvenciones a sus amiguitos, mientras la gente no puede pagar la luz, el combustible, el gas, o está asfixiado por la inflación y la cesta de la compra, que está ya prácticamente bordeando el 10%. Así que ahí veis las diferencias entre un gobierno sensato, el de Castilla y León, y el nefasto gobierno que tenemos en Moncloa. Más
Más ejemplos, las gasolineras ya han agotado el anticipo y no van a recibir más dinero del gobierno hasta el 15 de mayo, de los famosos 20 céntimos, que era una basura, por cierto, de medida, pero bueno, casi había que aplaudirles, ¿no? Pero hasta el 15 de mayo no habrá más dinero, por lo tanto puede volver otra vez los problemas de abastecimiento a las gasolineras que tantos problemas provocaron en su momento, que esto provocó las huelgas de transportistas, los diferentes parones, etcétera, etcétera, y por cierto, escándalos de corrupción del Partido Socialista de los que no habla nadie en ningún gran medio de comunicación. El hermano de Chimo Puig cobra otros 52.000 euros del Ayuntamiento de Morella en 9 meses. ¿Alguien está escuchando en La Sexta, en Telecinco, en La 4, todos los escándalos del hermano de Chimo Puig, todos los escándalos de Mónica Oltra y del exmarido de Mónica Oltra, o los escándalos de las menores tuteladas bajo el gobierno de Baleares, o la corrupción sistemática que va saliendo, nueva corrupción y nueva corrupción de los gobiernos del Partido Socialista de Andalucía, o los gobiernos del Partido Socialista de Asturias, o los escándalos de corrupción de los indivagos corruptos de UGT y comisiones obreras? No salen los grandes medios de comunicación, pero bueno, lo estuvimos comentando en el directo de ayer, que los medios de comunicación o el control de los medios de comunicación por parte de la extrema izquierda es uno de los responsables de que estemos como estemos y de que estemos como estamos, perdón, y que salgamos a la calle y estemos rodeados de champiñones políticos, porque tristemente muchos millones de españoles siguen viendo los medios de comunicación y ya sabemos a lo que se dedican esos grandes medios. Por cierto, noticia que teníamos que haber abierto el vídeo con esto, pero bueno, lo comento ahora, que lo adelantaba ayer la Gaceta de la Iberosfera. Los Mossos detienen a un boliviano con antecedentes por lo ocurrido a esa menor en Igualada. Ayer saltó la noticia a media tarde, por lo tanto, por supuesto nos congratulamos, y Santiago Abascal era muy claro en Twitter: las secuelas van a durar para siempre, y para siempre es lo que este malnacido debería estar encerrado. Ya sabéis que Vox siempre ha defendido la cadena perpetua, algo que no le gusta, por cierto, a las formaciones políticas de izquierdas. Para siempre, y en su país nunca debió haber entrado a España, y encima tenía antecedentes de fuera y con antecedentes, y aquí no pasa absolutamente nada. Y por supuesto, Irene Montero creo que tampoco ha puesto ningún tuit al respecto. Si fuera de aquí ya sabríamos hasta la marca de calzoncillos o de boxers que llevase ese individuo. Bueno, más allá de esas primeras medidas, ¿no?, del gobierno de Castilla y León, tenemos que comentar algo que no habíamos comentado todavía en vídeo, ¿no? Y es esos abrazos amistosos de Feijóo con los indivagos corruptos de UGT y comisiones obreras. Ya sabéis que Feijóo no estuvo el martes en la toma de posesión de Mañoco porque estaba reunido con los sindicatos, tanto UGT como comisiones obreras, también con el de la patronal, con el amigo de Yolanda Díaz, ¿no? Y la verdad es que es una foto dantesca ver a Feijóo pues con el líder de UGT, que ya estuvo también además en el Congreso Extraordinario del Partido Popular del 1 de abril en Sevilla, cuando Feijóo es nombrado nuevo presidente del Partido Popular. Pero lo que tenemos que comentar fueron unas declaraciones del líder de UGT, que como digo, no lo comentamos en vídeo, que fijaos lo que dijo. Álvarez defiende, tras verse con Feijóo, crear las condiciones en España para que la ultraderecha esté aislada. Es decir, sales de una reunión con Feijóo, líder del Partido Popular, y sales hablando de no sé qué ultraderecha y que la ultraderecha tiene que estar aislada. Pues me parece muy bien, díselo a tus amiguitos del gobierno de Pedro Sánchez, que le encanta pactar con la única ultraderecha que tenemos en este país, que por supuesto no es Vox, aunque el de comisiones obreras, o el de UGT mejor dicho, se refiera a esa formación política. Dice que a mí me parece que habrá que crear las condiciones necesarias en el país para que la ultraderecha estuviera aislada y no formara parte de los gobiernos en nuestro país. Por cierto, cómo les cuesta decir España a esta gente, pero bueno. Y eso es una cuestión que no pasa solo por pedírsela al señor Feijóo, y también crear las condiciones para que eso sea posible, dice el líder de UGT. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Van a pedir la ilegalización de Vox? ¿Van a seguir incitando a que la gente vaya a tirar piedras en los actos de Vox, o que vayan a reventar las distintas mesas informativas? ¿Qué es lo que quiere hacer el de UGT cuando habla aquí de crear las condiciones para que eso sea posible? ¿Qué es lo que pasa? Que los sindicatos no es que les guste mucho Vox, porque ya en Castilla y León le van a quitar las subvenciones, porque Vox presentó ayer una PNL en el Congreso de los Diputados para saber los sueldos de los indivagos, las subvenciones que recibe, etcétera, etcétera, porque ya está bien el despilfarro millonario en esta gentuza de extrema izquierda, ¿eh? Y Feijóo va y se reúne con ellos, y después de la reunión con Feijóo nos sale hablando de la ultraderecha. ¿Qué es lo que le habrá dicho Feijóo, líder del Partido Popular,
a los de los sindicatos, que por cierto, luego le preguntan por la ultraizquierda y fíjate qué gracioso, el de UGT dice que la ultraizquierda no existe y que si está en los parlamentos es muy poca y no es significativo. No hay ultraizquierda en España. Podemos, Bildu, Esquerra, el BNG, Compromís, la CUP, no hay formaciones políticas de extrema izquierda, no hay formaciones políticas amigas de la dictadura de Venezuela, de Cuba, de Irán, comunistas, que va, por supuesto, eso no existe, eso es una fantasía. Eso sí, no sabéis la gran cantidad de extrema derecha que tenemos en España. Es que vamos, sales a la calle, ¡buf! Y es que lo único que te encuentras es gente de extrema derecha, por favor, que defiende la unidad de España, la libertad educativa, la vida, la propiedad privada y bajar impuestos. Que por cierto, eso que acabo de decir es a lo que esta gentuza considera extrema derecha. Y quitarle las subvenciones a los sindicatos, que aquí está el problema de los sindivagos vendeobreros, claro, que no les gusta que se vayan a quedar sin la financiación. Es que este es el nivel, Maribel. Este es el nivel del de UGT. Por cierto, le preguntan también sobre lo de ilegalizar a Vox, ¿no? Dice que no se lo ha planteado y que algunas de las expresiones, ¿no?, merecerían un reproche político, social y dice que a lo mejor también jurídico, ¿no? Bueno, como digo, este es el nivel de los sindivagos corruptos, que sinceramente yo creo que la gente ya se está dando cuenta, ¿no?, de lo que se dedican estos sindivagos corruptos. Lo único que hacen es recibir millones de euros de subvenciones del gobierno central y también de los gobiernos autonómicos, por supuesto del Partido Popular, simplemente para gastárselos en mariscadas y para despilfarrarlo, mientras la gente no puede llegar a fin de mes. Para eso sirven los sindivagos corruptos en España. Por cierto, un Feijóo que te lo dice contando estrellas, las reuniones que ya ha mantenido Feijóo, que aún no ha querido reunirse con Santiago Abascal. Se ha reunido con el Ocupa de la Moncloa, con Pedro Sánchez, se ha reunido con el de la patronal, el amigo de Yolanda Díaz, se ha reunido con el UGT, el sindicato oficial del PSOE, y con el de Comisiones Obreras, el sindicato oficial del Partido Comunista. Ahora bien, con Santiago Abascal, Feijóo todavía no ha querido reunirse. ¡Buf! Por favor, que son muy fachas y muy de extrema derecha. Bueno, este es el nivel también, por supuesto, del nuevo líder del Partido Popular. Y cerramos el vídeo con un artículo muy interesante de la Gaceta de la Iberosfera que se hace eco de un hilo en Twitter. Vox presenta una batería de medidas para defender a los españoles ante la ruina económica. Ya hemos visto algunos ejemplos del despilfarro millonario del gobierno de Pedro Sánchez. Somos muy conscientes de la terrible situación económica que por supuesto estamos viviendo en España, y Vox presentando pues una batería de medidas en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, el resto de formaciones políticas votarán en contra, porque siempre ocurre lo mismo. También van a votar en contra con lo de que los sindicatos nos digan la cantidad de subvenciones que reciben, etcétera, etcétera. El resto de formaciones políticas del consenso progre de la Agenda 2030, siempre votando en contra de las sensatas propuestas que siempre presenta Vox. Como digo, batería de medidas para defender a los españoles de la crisis económica en el Congreso de los Diputados, y tenemos varias cuestiones. En primer lugar, en política fiscal, pues lo más importante, reducir todo el gasto público que no sea necesario, bajar impuestos compatible con servicios públicos y reducir deuda mediante la vía de la amortización. A nivel comercial, acuerdos comerciales bilaterales que garanticen suministros a los españoles, acuerdos de exportación de bienes en los que España es excedentario. En política energética e industrial, asegurar una soberanía energética, cosa que no tenemos, porque ya sabemos que en este país no puede haber centrales térmicas, pero le compramos la energía a Argelia. No podemos tener centrales nucleares, que ya se la compramos a Francia y encima por el doble de precio, pero da igual, somos gilipollas. También tenemos en las costas de Canarias que Marruecos va a hacer excavaciones petrolíferas, porque se lo ha regalado Pedro Sánchez con los millones de barriles de petróleo que se pueden sacar de ahí en las costas de Canarias, y se lo hemos regalado a Marruecos. ¿Por qué? Porque somos gilipollas y porque el gobierno de Pedro Sánchez es el peor de la historia y el pueblo español no se revela ante esto, y así nos va, me cago en la leche. Bueno, reducir la fiscalidad del gas natural, hidrocarburos, energía eléctrica o la cancelación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. A nivel de política agroalimentaria, garantizar la soberanía alimentaria de España, fomentar y promover el aprovechamiento de los terrenos cultivables, porque ya sabéis que estamos en la Unión Europea y Europa no te deja cultivar todos los terrenos, que casi tienes que pedir permiso para cultivar terrenos de tu propio país. O sea, somos conscientes en lo que se ha convertido Europa, que para cultivar los terrenos de tu propio país se tienen que dar permiso. Es que así nos va, Bueno, política de rentas, aumentar las rentas disponibles de los trabajadores, reduciendo cotizaciones sociales. Nada de subir salarios de forma artificial. No, no, no. Los salarios ya van a subir si la economía mejora, o por la economía que ya sabéis que funciona como un círculo. Muy importante esa reducción de cotizaciones sociales y esa red de seguridad de los españoles frente a la pobreza. Y en cuanto al tema de los fondos de recuperación, corregir la deficiencia en esa gestión de los fondos de recuperación, y únicamente para mejorar la productividad de la economía española, porque la economía española está en una situación de contracción total y absoluta, y es urgente empezar a aplicar medidas sensatas a nivel económico para revertir, como digo, esta nefasta situación provocada por el gobierno
de Pedro Sánchez. Bueno, ahora simplemente hasta aquí este vídeo de viernes 22 de abril. Como siempre, si os gusta, le podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.